Jesús en el capítulo 13 inicia una transmisión de revelación, de conocimiento. Dice en el capítulo 13 que Jesús se congrega en verso 2, junto a él grandes multitudes. Él sube a una barca y se sienta, y toda la multitud está de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas. Y les habla de la parábola de la efectividad y de los peligros y de los enemigos de la palabra. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es poderosa. El libro de Génesis dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, el Génesis nos enseña a nosotros la efectividad de la palabra, la energía que tiene, la potencia que tiene la palabra de Dios. El libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es poderosa y que puede discernir, cortar como una espada de dos filos. El libro de Isaías dice que la palabra de Dios es como la lluvia que hace germinar. Y eso la Biblia está llena de versos donde vemos nosotros el poder de la palabra. Pero cuando Jesús empieza a enseñar, a mí me llama la atención que dice ahí en Mateo 13 que su mensaje es un mensaje que está adecuado al momento histórico que están viviendo, porque ellos son agricultores, son pescadores. Por eso es que Jesús utilizó esas historias, y entonces les habla. Acuérdense que era un pueblo incluso de pastores, por eso utilizó la historia de las 100 ovejas. Pero cuando da aquí en Mateo 13, comienza con la parábola del buen sembrador, que esta parábola nos enseña a nosotros que aunque la palabra es poderosa, depende el terreno donde la caiga la semilla, así va a ser el efecto que va a producir. Y el terreno somos nuestro corazón. Nosotros recibimos la palabra, y la palabra tiene como objetivo hacernos fructificar. Pero después de que Jesús les enseña o les habla de la parábola del sembrador, quiero que vea conmigo en el verso 10. Se acercan los discípulos. No, acuérdense que aquí hay una diferencia entre lo que es la multitud y el discipulado. Y los discípulos están inquietos, están haciéndose una pregunta. Y la pregunta que ellos se hacen es: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? ¿Por qué les hablas en parábolas? Sé que la parábola es una figura, es podríamos decir como una anécdota, una historia, pero no es no es clara. Eso es una parábola. Y entonces se acercan los discípulos y le dicen la pregunta: ¿por qué les hablas en parábolas? Y entonces Jesús responde, póngale cuidado a esto. Él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y entonces Jesús está marcando aquí una voluntad divina, o un principio espiritual, si usted quiere, y una separación, una escogencia. Yo sé que Dios no hace acepción de personas. Dios a todos ama, y cualquiera que lo busca y le agrada, Él lo bendice. Pero en el compartimiento aquí
de la palabra, porque cuando nosotros leemos la escritura, no es un siervo, no es un apóstol, no es un maestro el que está enseñando, es el mismo Señor, es el Señor el que está llevando el mensaje. Y leemos en la palabra que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero Jesús dice que para ser salvo hay que entender, hay que comprender la palabra. Y entonces, en la parábola del buen sembrador o del sembrador, usted sabe que el primer grupo que recibe la palabra, que le llaman de junto al camino, son personas que dice que escuchan, pero no entienden. O sea, no captan el mensaje. Y Satanás viene y roba la palabra y se queda infructuosa. Y ahí se marcan las cuatro tipos de tierra. Pero cuando el Señor dice, les voy a explicar por qué a ellos en parábolas y por qué a ustedes sí les voy a explicar la parábola. Jesús dice, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Por favor, baje sus ojos al verso 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene o lo que cree tener, dice otra versión, se le quitará. Y aquí se marcan principios que son en Dios, que son importantes que nosotros veamos. Quiero llevarle al versículo 16, que dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y entonces estamos enfrente de una generación, de un pueblo que es bienaventurado, porque el que les está enseñando es el mismo verbo de vida, es el mismo Señor. Pero cuando les está enseñando, Él trae principios. Yo quisiera marcar en esta noche 2 o 3 principios que para mí son sorprendentes en este pasaje, que surge de la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? Una parábola es como un sueño. Quizás a ti Dios te ha hablado en sueños y tienes que interpretar el sueño, tienes que saber qué significa el sueño. Porque si tomas el sueño literal, no lo vas a entender. Recuerdo que cuando estaba por incursionar en el ministerio radial, le pregunté al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que vaya yo a la radio y que me esfuerce en sacar el mensaje? Y me recuerdo que esa noche, y quizás a usted le va a dar risa a mi sueño, pero esa noche de repente me veo yo con traje de buzo, mi carátula, mi tanque, mis pataletas y todo ahí de buzo, y un hermano conmigo, y los dos íbamos al mar a bucear. Por supuesto, yo nunca he buceado, solo una vez que en México me metieron a bucear con un entrenamiento de 10 minutos. Porque allá en México cuando usted vaya a Acapulco y le digan quiere bucear, le dan entrenamiento de 10 minutos y lo meten allá abajo. Cosa que en Estados Unidos no hacen, ¿verdad? Pero allá sálvese el que pueda, ¿no? Y entonces me recuerdo que en el sueño empezamos a caminar hacia el mar. Y usted sabe lo difícil que es caminar con esas cosas, ¿va? Y cuando empezamos a entrar en el mar, en el sueño, yo veo 2 tiburones, pero inmensos, que vienen. Y entonces le digo al hermano, salgámonos de aquí porque estos tiburones nos van a comer. Y vamos así para afuera saliendo. Cuando veo al Señor parado entre el mar y el cielo, y me dice, ¿por qué sales del mar?
Y le dije, por los tiburones, Señor, le dije, o sea, a ti no te hacen nada, pero a nosotros nos van a comer, ¿verdad? Y entonces me dice, es que tú no conoces el camino. Yo los he enviado para que te guíen. Entonces entramos en el mar, puse la mano así y sentí cuando el tiburón dio la vuelta y la aleta me pegó aquí, y ¡fum!, me jaló y me despierto. Y entonces digo, Señor, este sueño, ¿qué significa? Por supuesto que si yo lo hubiera tomado literal, al otro día hubiera ido a San Pedro a meterme al mar y a esperar que el tiburón llegue. Pero entonces eso es una parábola, eso es una forma como Dios habla, y entonces hay que discernirlo y hay que entenderlo. Y me recuerdo que entonces, cuando el Señor me dio discernimiento, habían 2 personas que estaban insistiendo en entrar en la radio. Esos son los tiburones, dije. Y entonces comprendí que era Dios diciéndome, déjate conducir por ellos para la radio. Esa es una parábola. Pero una parábola es como una historia, y si no se le explican a uno se queda sin entendimiento, sin fruto. Y por eso la pregunta que les hacen los discípulos a Jesús, y les dicen en el versículo 10, ¿por qué? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? ¿Por qué no les dices las cosas claras? Y entonces Jesús declara que hay una concesión divina, que no es que Dios haga discriminación o haga acepción de personas, pero que sí Dios concede dependiendo una actitud, o no concede. Lo voy a explicar porque entonces les dice el Señor, a vosotros es concedido, pero a ellos, acuérdense que Jesús está en una época donde Israel, hermano, viene bajo toda la enseñanza del judaísmo, y de repente aparece en la historia de Israel un hombre llamado Juan el Bautista, y se empieza a dar un mensaje diferente. Un mensaje donde Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un mensaje donde Jesús, usted lo lee en los evangelios, que lo aborrecían porque Jesús se hacía igual a Dios cuando llamaba a Dios su Padre. Y entonces Él traía el mensaje de salvación. Él traía el mensaje, si alguno sabía realmente el mensaje, si alguno tenía conocimiento incluso del más allá, era nuestro Señor, pero empezó a enseñar con parábolas, empezó a enseñar con figuras, y la pregunta de los discípulos dice, ¿por qué? ¿Por qué no les hablas claramente? Y Jesús dice, porque hay concesión divina, porque a vosotros os ha concedido conocer. Acuérdese usted cuando Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, Jesús le dijo, bienaventurado, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, le está diciendo, tú tienes una dicha, tú tienes una bendición, que Dios te escogió para que recibas revelación. Hoy en la tarde estábamos en casa y estaba fascinado yo con un documental, porque en ese documental yo veía a uno de los artistas más populares de los Estados Unidos en una búsqueda de la verdad, en una búsqueda de la existencia más allá de la muerte. Preocupado, fue a la India, fue a la China, fue a las religiones, buscando realmente. Y yo sé por qué está buscando eso, porque ya está grande, pues ya está de unos 70 años o más, ya casi está viendo la frontera, y él quiere saber qué hay del otro lado, pues no se quiere ir así sin saber. Y entonces buscó en el hinduismo, buscó en el budismo, buscó en el cristianismo, buscando. Y yo le decía a mi esposa, ¿ves cómo la mente humana puede investigar, la mente humana puede preguntar, la mente humana? Y él saca una conclusión y dice, lo importante es que todos los caminos llevan a una
creencia, pero usted sabe que no todos los caminos llegan al Padre. Eso usted y yo lo sabemos, porque hay un solo mediador entre el Dios y los hombres. Y usted y yo conocemos una verdad, no porque seamos muy inteligentes. Perdónenme, no quiero herir su materia gris. No porque seamos sabios, porque el mismo Pablo dice que entre nosotros no hay muchos sabios, sino porque Dios en su soberana voluntad decidió. Fíjese qué bendición. Decidió que nosotros tuviéramos iluminación, que tuviéramos revelación. Entonces, un principio del reino de los cielos que Jesús aquí da a conocer es que Dios determina. Dios dice: a Pedro le voy a revelar quién eres tú, pero a Caifás y a Anás no. Y entonces uno dice: ¿por qué? ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Es Dios discriminador? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Y entonces entendí algo, que es lo que me trae a colación esta reflexión, que dice aquí: porque a cualquiera que tiene. Y yo le quisiera preguntar: ¿tener qué? ¿No se ha preguntado usted eso? Porque aquí dice: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios, a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará. Y entonces me pregunté: ¿tener qué? ¿Qué es lo que debo tener para que me den? Porque ahí Jesús dijo: miren, el que tiene se le dará y tendrá en abundancia. Fíjese cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos no le da al pobre, le da al que tiene. Y al que no tiene, se lo quita. Porque ahí dice, yo quiero que usted lo vea. Hoy con el frío creo que diamenes hay, ¿verdad? Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, ¿quién es el que no tiene? El pobre. No tiene. ¿Qué van a hacer con el que no tiene? Según el verso, aún lo que tiene o lo que cree tener se le quitará. Por supuesto que no estoy hablando de dinero, no voy a pensar que está hablando de tener plata, no. Y entonces me fui a ver algunos comentarios de los antiguos predicadores y me vino una imagen a mi mente. ¿Se recuerda usted en el Evangelio de Juan? Capítulo, vaya conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 7, me parece, verso 39. Jesús está en la fiesta de los judíos. Y dice la Biblia, ahí en el capítulo, vamos a ver, 7, verso 37. ¿Lo tiene? Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene, ¿qué les pidió? ¿Qué les pidió que debían de tener? Sed. Diga conmigo, sed. Fíjese que de pronto me doy cuenta que Jesús dice: a los sedientos y a los hambrientos, dice el profeta, venid a las aguas. Y entonces Jesús dice aquí: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, mire lo que le ofrece: de lo más profundo de su ser brotarán, no dice poca agua, dice abundancia. Diga conmigo, abundancia. Entonces yo encuentro un principio en el reino de los cielos que usted y yo debemos de considerar. Al que tiene, Dios le va a dar.
Pero al que tiene ¿qué? Al que tiene deseo de lo espiritual. Al que desea lo espiritual. Por eso, qué interesante es que a Jacob amó, ya Esaú aborreció. ¿Por qué? Porque Esaú no deseaba lo espiritual. Esaú lo que deseaba era el plato de lentejas. Esaú lo que deseaba era todas las cosas que sus ojos veían. ¿Para qué? ¿Para qué quiero la primogenitura? Es decir, él no deseó lo espiritual. Y tal vez era mejor hombre que Jacob. Era el orgullo de su padre. Era tal vez más independiente. Jacob era, déjenme pensar, Jacob era un niño bajo la falda de mamá, que lo que aprendió fue a cocinar. Esaú no, Esaú era un hombre de casa. Cuando uno lee la historia de Esaú, dice que cuando Esaú nació, en los escritos judaicos dice que cuando Esaú nació, todos felicitaban a Isaac. Pero cuando nació Jacob dijeron: ay Dios, este sí ve puro hombrecito. Esaú era velludo, era bien formado. Posiblemente Jacob era medio flaquito, hermano, y lampiño. Es lo que dicen los textos. Y cuando Jacob nace, hermano, nace agarrándole el talón a su hermano, porque desde el vientre tenía algo. ¿Qué tenía? Deseo de lo espiritual. Ahora, yo quisiera que usted le preguntara al que está a su lado: ¿cómo estás entrando en el 2019? ¿Con deseo de lo espiritual o desanimado? Sin deseo. No, ya comí mucho, ya tengo mucho. Fíjese usted que de pronto entonces yo veo aquí un principio en el reino de los cielos. A cualquiera que tiene. Y dije: Señor, ¿qué es lo que tengo que tener para que me des? Y entendí que lo que Dios ve es cuánto deseo tienes de las cosas de Él. Él no ve mis errores, mis angustias, no ve mis problemas, no ve mi humanidad. Él ve, hermano, a mí me llama la atención sobremanera cuando veo a Jesús en el pozo de Jacob platicando con la samaritana. Una mujer que, usted sabe, tenía un récord en Samaria difícil, pero Jesús dice que era necesario que pasara por Samaria. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabía que había una mujer que tenía sed de adoración. Por eso cuando está platicando con la mujer samaritana y Jesús le dice: yo tengo un agua, y la mujer le pide, y entonces se da cuenta que es profeta y le dice: mira, nuestros padres adoraron aquí y ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús le dice: mujer, yo sé que tienes sed de adoración, yo sé que tienes hambre de lo espiritual. Yo sé que te interesa lo espiritual. Cuando yo veo esto, hermano, hoy en día veo, por ejemplo, que el mundo está más interesado en todo lo que está en la tierra, pero en lo espiritual muy pocos. Por eso, déjeme decirle: bienaventurado usted si tiene hambre y sed de lo espiritual. Bienaventurado usted que dice: Señor, no, este 2019 yo anhelo más de ti, anhelo más de tu presencia, anhelo más de lo espiritual, de los dones, Señor, de la revelación. El que tiene, le van a dar. Entonces yo quisiera hacerme un autoanálisis esta noche y decir: tengo sed de lo espiritual. Porque fíjese que las multitudes, por eso les hablaba en parábolas. Porque las multitudes, usted ve, por ejemplo, que Jesús les dijo: ustedes me siguen porque les di de comer pan. Ustedes no me siguen por lo espiritual. Ustedes me siguen porque les di pan. Se lo voy a probar cuando Jesús les dijo: trabajad. Mejor se lo leo para que vea que está en la Biblia. Creo que es en el Evangelio de Juan, si no estoy mal, donde Jesús les dice:
trabajad no por el... Bueno, déjeme ver si los hermanos que son computadoras en la Biblia me ayudan. ¿Dónde está ese pasaje? ¿Perdón? ¿Juan 6? Mire, gracias. Es que eso me gusta a mí, que ustedes leen la palabra del Señor. Nada más que no lo encuentro, pero está en la Biblia. Déjeme ver si lo encuentro por acá. 6:57. Ay, perdón, amados, no. ¿Qué dijeron que sí? 6:17. 27. Bueno, ahí está, ¿verdad? Mire, vamos a ver. Dice Jesús, lo siguen porque él hizo el milagro, ¿verdad? De la multiplicación. Sí. Pero mire lo que dice ahí. Voy a ir un poquito antes. Cuando la gente, verso 24, vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Pero mire, ¿ves? El versículo 24 dice que lo fueron a buscar a Jesús. ¿Cuántos vinieron a buscar al Señor hoy? Pero el problema está que aquí esta gente hizo esfuerzo para buscar al Señor. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Qué fantástico es que la multitud buscando a Jesús. Y Jesús le respondió y les dijo: en verdad os digo, ¿me buscáis? No porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Qué les está diciendo? A ustedes lo único que les interesa es comer del pan de la tierra. Señor, este 2019 te voy a buscar para que me pagues mis rentas. Luz roja. ¿No te van a dar? Señor, este 2019 te voy a buscar para que me sanes. Luz roja. No te van a dar, porque no tienes sed de lo espiritual. Por eso David decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. Mire, por eso es que Dios a David le dio tanto, a pesar de cómo era David, terrible en su carácter, pero tenía sed. Y entonces Jesús les dice, vea conmigo, Jesús les dice: en verdad os digo, me buscáis. ¿Cuánta gente no busca al Señor, por ejemplo, en los servicios, pero no reciben, no tienen abundancia? ¿Por qué? Porque Dios ve cuál es el móvil, cuál es el deseo. ¿Por qué yo vengo a este lugar? ¿Cuál es la razón por la cual vengo a buscar de lo de Dios? Yo quiero ser un hombre optimista, positivo y creer que todos venimos por lo espiritual. Pero es posible que alguien venga porque diga: no, voy a ver si me echan la mano para salir de mis problemas económicos, o quizás otros voy a ver si consigo esposa o esposo, porque a mí me han dicho: hermano, ir a su iglesia porque dice que son buenas las mujeres, son bien sujetas. Y yo digo: pues algunas, hermano, no todas, ¿verdad? Pero algunas. Y vienen a buscar, pero no lo espiritual. Ahora, entonces Jesús les dice, verso 27, trabajad. Pero fíjense lo que dice: no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces regresemos al pasaje.
Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, porque a ustedes sí se les ha concedido conocer los misterios, porque ustedes están buscando lo espiritual, pero a ellos no, porque ellos están buscando las añadiduras, están buscando equivocadamente. Y entonces dijo Jesús, el principio del reino, porque a cualquiera que tiene se le dará más. Entonces yo tengo una preocupación que quiero satisfacer dentro de mí. Me estoy preocupando si no tengo sed de lo espiritual. Mire, cuando uno tiene sed de lo espiritual, diga conmigo, sed de lo espiritual, a uno busca la oración, uno busca la lectura de la Biblia, uno busca congregarse y hasta uno busca el ayuno. Pero cuando no hay sed, a ver, pregúntele al que está a su lado, ¿cuánta sed tiene de lo espiritual? Porque yo puedo venir a este lugar por buscar amistad, por buscar coinonía, por buscar quien quita a alguien me presta unos 20 pesos para salir de mis problemas, cualquier cosa. Yo he visto que a la iglesia se llega por muchos motivos, pero el problema está que yo no quiero venir aquí y no recibir nada. Yo quiero venir y que me den. Y fíjese que el principio bíblico es que al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. O sea que Dios dice, no, yo mira, si tienes sed, te voy a dar ríos. No te voy a dar un vaso de agua. Jesús lo prometió. Jesús dijo, mira, yo te voy a dar a ti ríos. ¿Qué quiere decir? Que Dios da abundantemente. Entonces yo quiero que en el 2019 Dios me dé abundantemente. Pero debo preocuparme de tener sed, de tener hambre de lo espiritual. Señor, no, mira, yo no vengo, Señor, para que me ayudes a ir al gimnasio a perder peso por los tamales que me comí. No. Yo vengo porque tengo hambre y sed de lo espiritual. Y entonces Jesús me enseña a mí, mire qué principio más tremendo. ¿Por qué mucha gente, hermano, no recibe de parte de Dios? Déjeme contarle una experiencia que viví hace muchos años. Me recuerdo mi amigo. Dentro de las experiencias que no olvido, es que como mi conversión fue muy impactante, muy real, pues, ¿verdad? No fue masticando chicle, y no fue Dios directamente hablando conmigo y transformándome. Entonces yo evangelizaba y yo presentaba el evangelio con esa experiencia. Y yo decía, venga Cristo y vas a experimentar algo glorioso. Y efectivamente, mi primer oveja que me gané o hijo espiritual fue una conversión de las más notables que he visto. Hermosísima la experiencia. Pero entonces le evangelicé a otro mi amigo. Y me recuerdo que un día, estando en la iglesia, ese mi otro amigo llegó al templo. Y entonces llegó llorando. Yo dije, Señor, lo está tocando y amén. Y le dije, mira, ¿quieres aceptar a Cristo? Y lo evangelicé y me dijo, sí. Y pasamos al altar, hermano. Yo dije, va a tener una experiencia maravillosa, porque yo no sé cuántos se acuerdan de la experiencia cuando se entregaron a Cristo, tan fantástica esa realidad de Dios con uno. Entonces yo dije, va a tener una experiencia maravillosa, espiritual. Lloró, se hincó, lloró bastante. Y cuando se levantó le dije, ¿qué sentiste? Nada. Y le dije, pero entonces esas lágrimas y ese llanto, ¿por qué estabas llorando? Y me dijo, es que mi novia me dejó, vos, me dijo. Y yo dije, ¿por qué Dios no le dio una experiencia espiritual? ¿Por qué Dios no le concedió? Si yo lo vi, hasta lo guié en la oración. Repite conmigo, Padre, me entrego, te acepto. Pero ¿por qué Dios no le dio? Yo dije, Señor,
¿Por qué? Y es que hay un principio en el reino de los cielos. Buscad primeramente lo espiritual. Y lo demás, ¿qué hace Dios? Pero fíjense que cuando Dios da lo demás, da en abundancia. Entonces nosotros debemos entrar en esos principios con conciencia. Jesús les contestó: oiga, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús dijo: ¿saben por qué les hablo en parábolas? Porque tienen orejas, pues no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Y les contestó, se lo voy a leer: por eso les hablo en parábolas, dijo el verso 13, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Hermano, yo le pregunto algo: ¿cuál es la prioridad de la iglesia? ¿Ayudar a las necesidades de la gente o ministrar lo espiritual? Pero el mundo no ve eso. El mundo quiere que nosotros nos ocupemos de las necesidades del mundo. Y creen que el rol de la iglesia es solo ayudar a la gente con sus necesidades, ayudar a los que tienen hambre, ayudar a los que están desnudos. Eso es parte, pero no es la prioridad. La prioridad de la iglesia es transmitir lo espiritual, que la gente entienda. Mire, a mí me dio, mi esposa está de testigo ahí hoy, me dio, no sé si tristeza, ver a este hombre, hermano, recorriendo el mundo, buscando un poquito de seguridad que hay después de la muerte. Y hasta le dije a mi esposa: míralo bien, ¿sabes por qué está haciendo eso? Porque es un hombre millonario, multimillonario, tiene avión y toda la cosa, privado, hermano, y anda buscando. Le dije: porque ya está viejo y ya se dio cuenta que la frontera está cerquita, y ya se dio cuenta que no está seguro a dónde va. Y ahora necesita tener un apoyo, una seguridad de a dónde va. ¿Por qué? Y ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? Que hasta buscó en las iglesias pentecostales. Y yo veo ahí cómo entra a una iglesia pentecostal. El culto comienza. Todos, hermano, unos comienzan a hablar lenguas y todo. Y usted sabe el culto pentecostales, ¿verdad? Y él observando. Y cuando sale dice: muy interesante. Todos estaban en una atmósfera fantástica, pero él estaba ausente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estando en medio del ambiente espiritual, este recibe y sale bendecido y yo salgo igual? ¿Sabe por qué? Porque Dios ve lo que yo estoy buscando. Dios ve cuál es mi prioridad. Dios ve qué es lo que más anhelo. Y entonces cuando Dios ve que tu prioridad es lo espiritual, dice: a cualquiera que tiene se le dará más. Yo declaro que tendremos más. Habrán más visiones, habrán más sueños, habrán más dones, habrá más revelación. Mire, me voy a poner de acuerdo con la palabra que digo: habrá nueva palabra, habrá nueva iluminación. Porque si tengo hambre de lo espiritual, entonces yo voy a buscar al Señor, voy a buscar lo espiritual. Y como consecuencia, ya para que usted me entienda, de pilón nos van a añadir todo lo demás. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Entonces, terminemos con esto. ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús dijo: por eso les hablo en parábolas, verso 13. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis
y no percibiréis. ¿Sabe? Le quiero decir algo más, hermanos. Jesús lo dijo en el verso 17. Les dijo a ellos: porque en verdad os digo que muchos profetas y justos. Hay gente, hermano, que tal vez en otras generaciones, como en el caso de los profetas y los justos, desearon ver eso, pero Dios no les concedió ese tiempo. Y nosotros, hermano, tenemos una bendición hermosa. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, y según dice Pedro, los profetas inquirieron quién era y los sufrimientos de Cristo y las glorias que le procederían. Entonces, para nosotros, después del Calvario, Dios determinó glorias. Por favor, dígale a que está a su lado: ¿te has puesto a pensar que Dios determinó aspectos de gloria para ti? Pero si yo no los deseo, si yo no los anhelo. Por ejemplo, hermano, me recuerdo yo la experiencia de una hermana que oyendo lo que Dios hace, dijo: pastor, me dijo a mí, Dios nunca me ha hablado. Y le digo: pues pídele todas las noches, dile: Señor, háblame. Me recuerdo que un domingo llegó y me dijo: mano, tú me dijo, ayer me habló el Señor. Estaba ya acostada en su cama sábado, cuando Elizabeth, la voz de Dios. Porque al que tiene, al que desea, al que tiene, mire, hermano, no hay cosa más triste. Lo que Jesús le dijo a la generación de ellos, le dijo: ustedes sí están, perdónenme, no dijo así el Señor, pero se me iba a salir, porque yo así que Jesús les dijo: están fregados, ¿no? No les dijo así, pero les digo: ustedes están raros. Les toco flauta y no bailan, les endecho y no lloran. Hermano, yo he estado con gente que hermano, usted le pone coros de adoración, coros de alabanza. Yo no dice: Dios mío, ¿qué hago con este? ¿Qué le pongo? No, ni fu ni fa. Pero bienaventurados nosotros, porque Jesús lo dijo: pero dichosos vosotros, verso 16, dichosos vuestros ojos. Ay, hermano, mire, si usted tiene anhelo de lo espiritual, yo sé que no de nada le sirve que le diga esto, pero yo lo felicito, de veras. Porque entonces eso quiere decir que usted está en la posición correcta para que Dios le dé abundancia, para que Dios le dé más. Lo termino diciendo: Jesús le dijo: si alguno tiene sed, mire, si usted tiene sed, con un vaso de agua se le quita, ¿verdad que sí? Pero Jesús no dijo: te voy a dar un vaso de agua. Jesús dijo: te voy a dar ríos. Entonces, cuando yo digo: con razón Dios le dio a Jacob. Hermano, Jacob tiene sed de lo espiritual. Sí, bueno. Entonces, cuando lo bendijo Isaac, dijo: a este le dan el rocío del cielo, la grosura de la tierra, le dan todo. Y ahora, ¿por qué Jacob tiene tanto? Porque tenía sed de Dios, porque tenía sed de lo espiritual, porque tenía sed de lo que verdaderamente a Dios le interesa darnos. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Sino el pan, el vino, el aceite. Porque, que déjeme decirle, hermano, usted se toma una copa de vino, de ese vino de aquí abajo, y no es igual a que usted se tome un poco de vino del cielo. Porque el vino del cielo de veras le da gozo, y usted se vuelve hasta buen esposo, buena esposa, y hasta le ofrece un cafecito a su esposo hoy, porque va media entonada con el vino de arriba. Le saca las pantuflas ahí de conejo por el frío, y dice el esposo: ¿pero qué le pasó? Tomó vino. Hay trigo, hay vino, hay aceite. Hermano, qué cosa más maravillosa es. Yo les invito, iglesia, a que nos preocupemos. Yo me preocupo si no tengo deseo de lo espiritual.
Ya no me preocupo de mis problemas y mis luchas, ya no. Me estoy preocupando, Señor, ¿por qué no tengo deseo de orar? ¿Por qué no tengo deseo de leer la Biblia? ¿Por qué no tengo deseo de ir al culto? ¿Por qué no tengo deseo, Señor, ni de cantar? Entonces le digo, Señor, pon ese deseo. Porque si yo no tengo deseo, fíjese usted qué tremendo es esto. Termino. Porque a cualquiera que tiene, voy a traducirlo así, porque a cualquiera que tiene deseo de lo espiritual se le dará más y tendrán abundancia. Pero a cualquiera que no tiene deseo de lo espiritual, aún lo que tiene, lo material que tiene, se lo vamos a quitar. Entonces estoy preocupado. Porque entonces quiere decir que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, o no busques el reino de Dios y no te vamos a dar nada. Yo me aconsejo, quiero tener deseo del espiritual, porque quiero que Dios me dé. Quiero que Dios vea que anhelo lo espiritual. Mire, qué cosa más linda. Yo cierro ya mi Biblia aquí y mis notas. Como vamos a madrugar para orar, por eso termino ya. Hermano, qué cosa más linda que Dios vea que tienes hambre y sed de lo espiritual. Y que trabajes por lo espiritual. Y que digas, Señor, yo mira, a mí, Señor, dame tu presencia. A mí, dame, Señor, una experiencia contigo. A mí, Señor, háblame, Señor. Mi oración, Señor, no es, Señor, mira, dame aquí, dame allá. No, Señor, háblame, Señor, ilumíname, Señor. Quiero ver, contemplarte, tu realidad, Señor. Quiero entenderte. Y entonces Dios dice, este tiene. Pero al que no tiene, aún lo que cree tener, se lo quitarán. Quisiera usted decirle esta noche, Señor, dame hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de lo espiritual. Yo quiero tener ese deseo, ese anhelo. Quiero, Señor, experimentar esa abundancia. Déjeme terminar con este pensamiento. Si alguno tiene sed, Jesús dijo, venga a mí y beba. Y esto no lo digo yo, está escrito. Él no te va a dar un vaso de agua. Él no te va a dar una botella de agua. Él te va a dar ríos que brotarán dentro de ti. Quisiera usted decirle, Señor, yo anhelo eso. Lo deseo con todo mi corazón. Y si no hay deseo, Señor, pon ese deseo en mí. Pon ese deseo. Yo anhelo lo espiritual, quiero lo espiritual. Como Jacob, como David, como los hombres que vemos en la Biblia que desearon lo espiritual, hermano. Jacob lo peleó, lo luchó, se volvió un mentiroso, se volvió tranza con su papá. Hizo tantas cosas porque tenía hambre de lo espiritual. Y sería lo correcto que Dios no le diera nada. Pero al contrario, Dios lo bendijo. Es el padre de los 12 patriarcas. Es el padre de Israel. Le cambió nombre. Le dijo, no serás más usurpador, sino serás príncipe, porque peleaste con Dios. Te aferraste. Fíjese que cuando Jacob peleó con Dios, con el ángel, dice que lo sujetaba y le lloraba y le decía, no te soltaré hasta que no me bendigas. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.